Buenas tardes, jóvenes y hermanos que nos ven por este medio. En esta tarde tengo el privilegio de dirigirme a ustedes. ¿Y por qué razón? Porque como adventistas del séptimo día estudiamos la palabra de Dios. Y la mejor manera de estudiar la palabra de Dios es hacerla en forma sistemática. Y para hacerlo en forma sistemática tenemos nosotros la escuela sabática, las lecciones de escuela sabática donde nosotros podemos estudiar todos los días sistemáticamente la palabra de Dios. Bien, la lección de escuela sabática de esta semana corresponde para el sábado 13 de julio y ustedes saben que el tema principal del trimestre tiene como título Servir a los necesitados. Y el título de esta lección de ahora es Modelos para un mundo mejor. Y el versículo de memoria está en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjense que el título y el versículo de memoria es muy decidor y ya dice de qué se trata lo que hemos estudiado esta semana. Vamos a hacer entonces un resumen de esta lección. Vamos a comenzar a decirles que ustedes todos saben que el pueblo de Israel vivió 400 años ahí en Egipto, pero la mayor parte de ese tiempo que estuvieron ahí lo hicieron como esclavos. Ahora, lo interesante es que el Señor se propuso sacar a su pueblo de ahí y le hizo leyes justas. Y son tan verdaderas y justas sus leyes que la Biblia, en Deuteronomio específicamente, el capítulo 4, versículo 8, nos dice claramente a través de una pregunta. Y dice lo siguiente: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bien, vamos a desarrollar la lección así rapidito. Dice Dios, el Dios que oye. Ese es el subtítulo. Y hay un texto bíblico que es decidor para esta parte. Éxodo 4:31. Dice lo siguiente: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora, todos sabemos que Dios se mostró a Moisés a través de una zarza que ardía. Pero lo importante y lo raro de esto es que esa zarza ardía y no se consumía. Por lo tanto, Moisés fue a ver qué estaba pasando. Y cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios se comunicó con él, ¿cierto? Y le dice que él había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado el clamor de su pueblo y comisionó a Moisés en ese momento para que sacara al pueblo de Israel de ahí de Egipto. Pero fíjese que este pueblo no iba a salir con las manos vacías, porque el Egipto debía pagar a los israelitas todos los años que ellos habían trabajado de balde. Y la Biblia dice que los egipcios le entregaron joyas y cuántas cosas, salieron bien cargaditos de allá del pueblo de Egipto. Ahora, durante el camino a Canaán, Dios se propuso hacer de este pueblo de esclavos una nación, dándoles leyes justas para que fueran una bendición para el mundo entero. Y por esta razón los citó allí a los pies del Sinaí. Los 10 mandamientos. El versículo para los 10 mandamientos y para este tema dice, Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos, queridos jóvenes y hermanos, son la constitución del pueblo de Israel. Es la ley de más alto nivel. ¿Y sabe por qué es la ley de más alto nivel? Porque de esa ley se derivan todas las demás. Ahora, el cumplimiento de los mandamientos de Dios muestra el amor a Dios y también el amor hacia nuestro prójimo. Ahora, su cumplimiento, hermanos,
va más allá de nuestros actos. ¿Y sabe por qué? Porque afecta nuestras intenciones. Ahora, si usted va a Éxodo, al capítulo 22, ¿ya? Ahí dice el versículo 21 al 22, dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ahora, Éxodo dedica 3 capítulos en forma exclusiva para desarrollar distintos tipos de leyes. Ahí tenemos leyes sobre la esclavitud, leyes sobre los delitos violentos, leyes sobre la propiedad, leyes sobre la vida cotidiana, y también nos habla cómo aplicar estas leyes. Ahora, si ustedes leen estas leyes detenidamente, se van a encontrar que lo que se destaca aquí es una preocupación por los más vulnerables. ¿Quiénes eran? Los esclavos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y los israelitas debían demostrar para los menos favorecidos, ¿cierto?, el mismo trato amable que Dios les mostró a ellos cuando fueron esclavos en Egipto. Un segundo diezmo. ¿Saben de qué se trata un segundo diezmo? Bien, ahí dice, a fin de cada año, cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerás y serás saciado, para que Jehová tu Dios te bendiga de toda obra de tus manos, que tus manos hacen. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29, ahí habla todo esto del asunto del segundo diezmo. Ahora, había un segundo diezmo que los israelitas debían de entregar. Ahora, este diezmo no tenía nada que ver con el primer diezmo, ese diezmo que todos conocemos, donde nosotros apartamos la 10ª parte de nuestras entradas y que las entregamos, en este caso, a la iglesia, son para Dios. Pero había un segundo diezmo, ¿cierto?, que eso lo compartían con los necesitados, los más desvalidos. Ahora, durante 2 años llevaban este segundo diezmo a Jerusalén. Y ahí comían de él, comían en familia, ¿cierto? Y compartían con los necesitados. Pero el tercer año no iban a Jerusalén, sino que este segundo diezmo lo ocupaban ahí en la ciudad donde ellos vivían. Es decir, ellos se beneficiaban ahí para todos los necesitados que habían en su ciudad. Era el diezmo para los locales. Ahora, hay otro ítem que se llama el año del jubileo. ¿Saben lo que significa jubileo? Jubileo significa 50. Y dice Levíticos 25:10, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra de tus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El jubileo era el año de la liberación de la tierra. Cada uno recobraba su posesión de su herencia. Ahora, con esta medida se evitaba, fíjese que es muy interesante, se evitaba con esta medida que una persona o 2 personas se hicieran ricos, que fueran grandes latifundistas. Y también se evitaba que ninguno de los miembros del pueblo de Dios fuese pobre. ¿Se fijan? Ahora, si una persona se encontraba en problemas, él podía vender su herencia por el valor de las cosechas hasta los 50 años. Una vez que llegaba el año del jubileo, él podía recuperar su herencia, que era el patrimonio de la familia. Quiero terminar con 2 notas de la sierva del Señor. Una está ahí en la educación, página 40, y dice lo siguiente, y yo creo que resume todo lo que hemos visto esta semana. Dice, al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se propuso enseñarle, y por medio de él, a las generaciones futuras, los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo,
a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente su posesión, podía enajenar la herencia de sus hijos. No podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo, podía remitirla. Las deudas eran perdonadas cada 7 años y el año 50 o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño original. De ese modo, la herencia de cada familia que estaba asegurada y se proveía la salvaguardia contra la pobreza o las extremas riquezas. Lo otro de Elena de White, la otra cita está en Consejo para los Maestros, página 141, y dice: ¿dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas que las presentaban los libros y estatutos que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel? ¿De qué otra fuente podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres tan bien a amar, temer y obedecer a Dios? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes más ciencia ennoblecedora, más admirable historia? Presenta claramente la justicia y predice las consecuencias de ser desleales para con la ley de Jehová. Bien, jóvenes y hermanos que me escucháis, yo en esta hora quiero decirte que todo lo que estudiamos, que no sea solamente para un conocimiento. Quiera Dios que lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios lo podamos guardar en nuestro corazón, meditar en ellas y ponerlos en práctica para nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga.